La Universidad Teológica Rema Internacional presenta Contendiendo por la Fe, un programa para combatir la falsa doctrina con argumentos bíblicos ortodoxos. Un espacio para hacer una defensa eficaz de la fe cristiana. Una tribuna pública para confirmar la veracidad del Evangelio de Jesucristo, con la dirección general de los maestros Fernando y Diana García. Bienvenidos. Saludos y bendiciones a toda nuestra amable audiencia de Remanente Estéreo. Yo soy el pastor Fernando García Sotomayor y esta señal la estamos originando desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, Suramérica. En esta ocasión, esta edición de nuestro programa Contendiendo por la Fe, lo vamos a dedicar para responder una pregunta que pretende construir una opinión, un consenso ministerial acerca de el reino de Dios. La hemos hecho a 3 de nuestros pastores y consiervos en todo Colombia, y ellos muy amablemente van a responder la pregunta que nos hemos formulado, y usted va a formarse un consenso. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. En su opinión, ¿quién cree usted que va a establecer el reino de Dios sobre esta tierra? ¿Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo o es el Mesías Rey, nuestro Señor Jesucristo, en su segunda venida? Esa es la pregunta. Espero que la respuesta de estos amados consiervos le ayude a usted a formarse también una opinión personal y, más que todo, una convicción personal. Dios lo bendiga y una vez más bienvenidos y disfrute de nuestra emisión. Pastor Fernando García Sotomayor, Dios le bendiga a mi amado hermano. Hermano, en cuanto a esta pregunta, que sí quiero responderla, aunque brevemente, pues en términos generales, cuando uno habla de un reino, presupone que debe haber un rey. Y Dios es el creador, es el rey de todo. Donde quiera que Él gobierna, podemos decir que está su reino. Pero yendo pues al sentido real de la palabra en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se acercaba, Juan el Bautista, antes de que llegara a bautizarlo, sintiendo la presencia del Mesías, de su primo, carnalmente hablando, Jesús, él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús predicó, fue el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De tal manera que mi respuesta sería que el reino de los cielos, que va a ser establecido aquí en el milenio, ya hablando porque en este momento el reino reina en el corazón de cada cual, y el reino de los cielos está en el corazón de todo creyente, pero lo va a establecer el Señor Jesucristo, el Mesías, aquí en la tierra, con la iglesia, con su gente. Pues eso es lo que yo pienso y entiendo de este asunto, de la pregunta que usted ha hecho, Pastor García. Dios le bendiga, buenas noches. Bendiciones, hermano Fer, un abrazo. En obediencia a su comentario, para que sea a través de audio, me permito participar en respuesta a su pregunta sobre quién establecerá el reino de Dios, si la iglesia o el Mesías Rey. En la Biblia aparece de hecho que es el Mesías Rey, ¿verdad? La iglesia es un ente benefactor que recibe la salvación, ¿verdad? Que vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Que vamos a estar en las bodas del Cordero y que vamos a recibir las coronas en base a nuestras obras, sean de oro, plata, piedras preciosas, madera u hojarasca. Bien, según sea la obra. Entonces la iglesia no aparece, perdón, el anticristo,
ni aparece el falso profeta como quien vaya a establecer el reino de Dios sobre la tierra, ¿verdad? El falso profeta, ni mucho menos, ¿verdad? Y menos tampoco aparecen los líderes de la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque los líderes de la iglesia de hoy, lamentablemente, no hay ningún parecido ni sin ninguna similitud con los líderes de la iglesia primitiva, del verdadero apostolado y sacrificio que hicieron incluso de sus vidas eh, para el cumplimiento del Evangelio o la causa del Evangelio. Entonces, la respuesta clara y diáfana es que el Mesías Rey es quien va a establecer el reino de Dios sobre la tierra sin lugar a dudas, ¿verdad? Bajo ningún punto de vista ni motivo será la iglesia, ni los líderes de hoy, sino simplemente seremos benefactores, pero sí va a ser el Mesías Rey quien establezca el reino de Dios en la tierra o en el universo. Es mi aporte. Un abrazo, bendiciones. Hola, bendiciones. Saludos a todos los oyentes desde Bucaramanga, Omar Borges, gerente de la distribuidora bíblica. Bueno, ¿quién establecerá el reino de Dios? En primer lugar, quiero aclarar que el reino de Dios no es la iglesia, pero hay una relación inseparable entre los dos. La iglesia invisible y verdadera es el cuerpo espiritual del cual Cristo es la cabeza. Incluye a todos los que han creído o creerán en Cristo como Salvador desde el inicio de la iglesia hasta el tiempo en que Dios la lleve del mundo. Recuerden que el reino de Dios existía antes del principio de la iglesia y seguirá después de que la obra de la iglesia sea terminada. Por lo tanto, para mí, la iglesia es una parte del reino, pero no es todo. En la era presente, el reino de Dios está obrando por medio de la iglesia. Cuando la iglesia haya proclamado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. El drama de los sucesos de los últimos días, entonces ahí sí comenzará. Finalmente, Cristo reinará en majestad sobre su reino eterno, que incluirá a la iglesia glorificada. El reino de Dios se establecerá a través de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenos días, soy el pastor Ricardo Sayé. Y acerca de la pregunta que hace el reverendo García Fernando sobre quién establecerá el reino de Dios en la tierra, no hay la menor duda que será el Señor Jesucristo personalmente. Cuando Él vino por primera vez, dijo, he aquí el reino de Dios se ha acercado. Es decir, comenzó a establecer el reino de Dios, ha sido un trabajo de 2000 años y más. Y ahora, si Él no viniera por segunda vez, como viene, en un caballo blanco, no podría establecer el reino de Dios la iglesia sola. Si la iglesia se une toda y arma su política y vota y tal, no va a tener la bendición de Dios para establecer el reino de Dios en la tierra. Necesitamos la presencia física del Señor Jesucristo, tal y como cuando resucitó, que dijo, no soy un fantasma, tengo carne y hueso. Así que eso está muy claro ahí. Una de las cosas fundamentales por las que viene Jesús a la tierra, no solamente a rescatar a Israel en la batalla de Armagedón, cosa también muy importante, sino a establecer el reino de Dios en el sentido general. Es decir, gentiles y judíos establecidos, gobernando sobre los demás, que van a entrar al milenio porque fueron bondadosos y no se dejaron sellar por el anticristo. Entonces, todas aquellas personas que no alcanzaron a ser selladas por el anticristo, que debido al corto tiempo, 3 años y medio, no pudieron ser sellados, no quisieron ser sellados, y van a entrar al milenio y van a ser sujetos al gobierno de reyes y sacerdotes de nosotros, iglesia de Cristo formada por judíos y gentiles. Entonces la respuesta es solamente Cristo, personalmente llegando a establecer el reino de Dios en la tierra. Un cordial saludo para el pastor Fernando García Sotomayor
gran amigo, y para toda la audiencia de Remanente Estéreo. Qué bendición saber que a través de estas ondas hercianas el mensaje del Evangelio, la buena noticia que nunca nos cansaremos de dar, llegará hasta el último rincón de esta nación y más allá, por supuesto, más allá, rompiendo fronteras. Soy el pastor Leonel Molano, em, dedicado al ministerio pastoral y de maestro, y llevo ya más de 30 años en este servicio, ayudando a formar las nuevas generaciones de ministros para bendecir a Colombia y al mundo. He sido maestro de seminario bíblico, he sido directivo de las Asambleas de Dios, fungí por 8 años como secretario ejecutivo del Presbiterio Nacional y siempre vinculado en cargos directivos como director de sede de seminario bíblico, como director nacional del eje de educación, participando en todos los espacios que genera. Y bueno, también haciendo muchos años diferentes programas de radio, radio cristiana, para bendecir a muchas personas. También trabajando mucho en Internet, programas en Internet para bendecir a muchos creyentes y, bueno, llevar la palabra de nuestro Dios. Y aquí estamos en este momento coordinando el nivel de estudios superiores en Biblia y Teología en las Asambleas de Dios, pero abierto a todo el mundo, nuestros niveles de posgrado en nivel de maestría. Ahí estamos para servir y servir al Señor y servirles a ustedes. Un abrazo grande y una bendición poderosa de parte del Señor. El tema que nos atañe en este momento, por supuesto, muy interesante. Pues de por sí es una pregunta que viene desde los días del Señor Jesucristo. Él mismo fue quien habló del reino y los hebreos, hablemos de los apóstoles que escucharon a Jesús hablar del reino día a día, continuamente, donde quiera que le seguían, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, estamos muy familiarizados con la temática porque apenas abrimos los sagrados evangelios, apenas leemos el evangelio de Mateo, pues allí está el reino. Se nos habla del reino, el evangelio del reino. Y entonces, haciendo algunas consideraciones para establecer el reino, pues estaba el Señor Jesucristo. Luego estaban los apóstoles. Vino la siguiente generación, el equipo, por ejemplo, del apóstol Pablo. Luego el equipo del apóstol Juan. Y se cierra el primer siglo. Una pregunta ahí para responder a la pregunta. ¿Será que ese siglo, con prácticamente 3 generaciones de creyentes, bastó o no bastó? ¿No fue suficiente para establecer el reino? Ya no estaba el Señor Jesucristo. Murió en el 27. Y ahora en la muerte de Juan, sobre el 100, estamos hablando de 70 años después. Ya no está Pedro, ya no está Juan, ya no está Pablo. Y lo más seguro es que para entrar al siglo segundo ya no está Timoteo, ya no está Sila, ya no está Epafras, ya no está Tito, ya no está el equipo del apóstol Pablo tampoco. Se fueron con el Señor, ganaron la batalla y se fueron. ¿Se estableció el reino o no? Viene el segundo siglo, los padres apostólicos, Justino, Papías, Ignacio, Plotino, Ireneo, Clemente, ¿cuántos más? Los herederos de los apóstoles. Para el siglo segundo cambió todo. Pasó el siglo segundo. Dejemos pasar el siglo tercero, el siglo cuarto. Bueno, en el siglo cuarto, el cristianismo impone las mayorías. Y cuando impone las mayorías, el cristianismo es reconocido. Digamos que es reconocido en sociedad. Reconocido por sus mayorías. ¿Cuántas generaciones han pasado desde los días del Señor Jesucristo, que muere en el 27, hasta los días de Constantino en el 313? Por lo menos entre 10 a 12 generaciones en línea han pasado, una tras otra. Preguntemos, en esos 300 años,
¿Se estableció el reino o no se estableció? En medio de tanta persecución, en medio de esa persecución sistemática del imperio, decretada por el mismo emperador, los mismos emperadores, 7 perseguidores que se ensañaron contra los creyentes. ¿Se estableció el reino de los cielos o no se estableció? Son 3 siglos. ¿Qué diríamos? Y bueno, para no hacer tan larga la historia, sigamos ahí del siglo IV, comienzos del siglo IV, y sigue avanzando. Se impone el cristianismo de manera universal en todo el imperio. Conquistó las mayorías. Dicen los historiadores que para el momento en que el cristianismo es reconocido, en el siglo IV, el cristianismo había alcanzado por lo menos el 60% de la población del Imperio Romano. Una población calculada en 120 millones de habitantes. Estaríamos hablando sobre 70 millones que ya son ganados. Y ante esas mayorías, no, pues nos queda un 30%, un 40% que no es creyente. Nos lo vamos a ganar. Si ya nos ganamos el 60% y nos bastaron de entre 10 a 12 generaciones, la pregunta, de nuevo, con esas mayorías, ¿se estableció el reino de los cielos o no? ¿Qué es establecer el reino de los cielos? Porque ¿quién establece el reino de los cielos? Yo preguntaría para ampliar entonces y precisar la respuesta. ¿Qué es establecer el reino de los cielos? ¿Se establece como se establece una nación? Pues que, bueno, la Biblia nos habla de que somos ciudadanos del reino. Pero ¿se establece como se establece una nación? ¿Tiene que ver con el poder político, con el poder económico o el poder religioso? ¿Con qué tiene que ver establecer el reino de los cielos? Y ahora entonces, saltemos a la época de la Reforma, saltémonos 1000 años, a los días de la prerreforma y la Reforma. Se estableció el reino de los cielos, primero vino el cisma de Oriente en el 1054 y luego el llamado cisma de Occidente marcado para el 1517. Con los grandes personajes que descuellan de esa época. Zwinglio, Lutero, Calvino, Melanchthon, una cantidad. ¿Se estableció el reino de los cielos o no? Hubo cisma y aparece la iglesia protestante. Avanza la iglesia protestante y volvemos a preguntar, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, ¿se estableció el reino o no? La iglesia siguió ganando. Pasaron una generación tras otra, se heredaron de los padres a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, se heredaron los principios de la fe cristiana. ¿Se estableció el reino de los cielos en tantas generaciones? Siglo XX. Y bueno, ya siglo XXI. Movimiento pentecostal. Y ahora nos preguntamos, ¿se estableció el reino de los cielos o no? En este momento, ¿está establecido el reino de los cielos o no? ¿Quién lo establece? La iglesia, Israel, cada creyente en su vida, en su familia, en su entorno, en su contexto. Pues estamos llamados a no dejar de cumplir nuestra misión. No estamos llamados a convencer a nadie realmente. Estamos llamados a compartir la buena noticia. Escuchamos noticias todos los días, falsas, verdaderas, incompletas, acomodadas. Son las noticias que recibimos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que dar la noticia como es, la noticia del Evangelio del Reino. Esa noticia es de testigos reales que comparten para otros. Cada uno de nosotros establece el reino de los cielos en su vida, en su entorno. 1000 bendiciones para todos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.